Le damos la bienvenida ya a Jorge Iliotti, como todos los martes. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís, Juan? Muy bien, estás? bueno. Bien. Que yo recuerde, no sé si lo recordás vos, no hay antecedentes de que la integrante de un gobierno denuncie y pide el juicio político de un ministro del gobierno del que es parte. Sí, es rara la situación, es muy rara. Sobre todo porque la figura del juicio político para funcionarios del gobierno es muy extraña, es muy rara, porque en general los ministros se van cuando el presidente resuelve sacarlos del gabinete. Entonces, hacer una denuncia por mal desempeño, como vos mencionabas recién, es realmente una curiosidad, mucho más cuando proviene de un integrante de la coalición de gobierno, como en este caso Carrió, ¿no? Claro, muy bien. Vamos a retomar enseguida el tema, Jorge, pero te propongo ahora, porque estamos en los minutos previos a la conferencia de prensa del juez Carzoglio, porque Pablo Moyano tenía el pedido de detención del fiscal y el juez no ha dado al lugar. ¿Qué hay alrededor de todo esto? Bueno, en realidad hasta ahora conocemos la decisión del juez de rechazar. Va a dar una conferencia de prensa que se va a iniciar en pocos minutos más para explicar un poco, igualmente en la resolución que él emitió hoy, están un poco los argumentos donde él plantea que no hay elementos para que Pablo Moyano sea detenido. Dice que algunas de las pruebas, como por ejemplo los llamados telefónicos, son de los años 2014, 15 y 16, cuando la causa se inició en 2017. Aparentemente no habría inconveniente allí, pero él entiende que había como una prueba previa a que se hiciera la denuncia. Bueno, hace algunos planteos de forma y puntualmente le dice al fiscal, que era el que había pedido la detención, que primero lo cite indagatoria. El fiscal acaba de hablar recién en forma pública diciendo que va a apelar esa decisión, porque en la provincia de Buenos Aires la dinámica de las causas lo tienen los fiscales, con lo cual el fiscal puede apelar ante la Cámara, que es la instancia superior, para ver concretamente qué resuelve respecto de la cuestión de la detención. Y ya anticipó que lo va a citar a indagatoria, porque era también otra de las objeciones que se hacía, que era pide la detención y todavía no había declarado la causa, ¿no? Sería interesante saber, porque el juez directamente rechazó el pedido de detención, si él recibió las denuncias y tomó la decisión después de la denuncia. Vamos ya mismo al móvil, porque está por hablar el juez Carzoglio. Jerónimo está con el móvil. Sí, Juan, ahí escuchamos al doctor Carzoglio que va a hablar. Voy a poner en conocimiento de ustedes la parte dispositiva de la resolución, de mi resolución, que ya es conocida. Voy a explicar cómo se conoció y después voy a hacer una alusión a la campaña mediática que se ha realizado en mi contra, con el objeto de afectar mi imparcialidad en este tema. Acaba de salir el doctor y ya lo escuchamos, doctor. Desde ya, este juez es imparcial en un 100%, no se ha dejado llevar por las presiones de las partes a las cuales voy a aludir, porque es necesario acá desenmascarar algunas actitudes, ni tampoco se dejó presionar por la campaña de prensa especialmente llevada a cabo por el grupo Clarín La Nación. Lo que ha dado a publicidad, en principio la parte dispositiva, confirmo el trascendido que se se difundió a través de Twitter o de las redes, en cuanto a que no he hecho lugar a la orden de detención pedida por el señor agente fiscal Escalera. Los fundamentos de la decisión están en la resolución que ahora voy a distribuir. En cuanto a la filtración de la resolución, adjudico la filtración de esa información al personal de la Fiscalía General de Cámaras de Loma de Zamora, que se llevó de acá el expediente. Apenas retirado el expediente de acá del juzgado, a los 20 minutos ya estaba en las redes la resolución. Asimismo, lo que quiero señalar es lo siguiente. Con respecto a la información aparecida el domingo en La Nación, reiterada hoy en el diario Clarín, la información, un 50% es correcta y el resto son todas mentiras. ¿Qué decía esa información? La información, ustedes la conocen, si ustedes la conocen, porque es los famosos denominados carpetazos. Y a mí no me van a correr con eso. Usted fue director del cementerio de Avellaneda. No lo niego, no lo niego, no, eso es lo real, porque estoy orgulloso de haber ocupado ese cargo.
aunque les parezca mentira, en un año en el cementerio de Avellaneda, no solo ejercí mi función como ejerzo la justicia desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, sino que desde el punto de vista espiritual y humano fue una lección que no voy a olvidar nunca. Doctor, ¿recibió amenazas? No quiero, primero, no quiero contestar preguntas. Déjeme, usted tíreme alguna onda. Hable. Es verdad, mi cónyuge, mi señora, hoy recibió 2 llamados telefónicos a las 11:10 y 11:20 de la mañana, amenazándola de muerte, a ella y a mí. Es más, en el llamado hicieron alusión a los problemas físicos que padece ella, como conociéndola por menor su vida. ¿Qué decían esas amenazas? Hacían alusión a determinar con nuestras vidas. En cuanto a los datos aparecidos en el diario La Nación y Clarín, repito, los datos que surgen, que están volcados en esas notas, que son en parte ciertos, únicamente pudieron haber provenido de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Esos datos únicamente los tiene la Procuración General. Entonces, a mí como juez, no me van, como nunca me fueron, a apretar ni a perseguir con ese tipo de maniobras. Acá, y perdonen que generalice, en este país se tiene que terminar con los aprietes, con las amenazas y con perturbar la acción de la justicia. ¿De quién sospecha, juez? Yo dije ya la dependencia. Esa información la tiene la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, que trabaja en la Corte. Las amenazas... Las amenazas, y fíjense en favor de quién o cómo resolví yo. Pero las amenazas tienen que ver con... Las amenazas fueron con posterioridad a haber hecho la resolución y cuando ya se había trascendido la resolución. Así que yo lo que le digo es lo siguiente: sigo acá como juez, estoy a disposición de la gente de Avellaneda, repito, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Tiene miedo por su vida? ¿Tiene miedo? No, porque el que ejerce una función como hago yo tiene que estar preparado para, en este país, asumir esos riesgos. ¿Va a aumentar? Yo no hablé, ya estamos custodiados, agradezco al jefe de policía de la provincia de Buenos Aires por haberse preocupado por la suerte de mi señora y por mí, brindándome la custodia que corresponde a un ciudadano que corre peligro. O sea, las amenazas eran para que usted decida la detención de Moyano. No. Las amenazas eran ya sabiendo cómo era el trascendido de mi resolución. ¿Cuánto tiempo pasó entre las amenazas y la resolución de ustedes? Ya estaba todo eso, yo estaba prolijando la Doctor, usted vincula concretamente. Y si no di a conocer antes la resolución, porque tenía que tomar mi tiempo. Doctor, ¿usted vincula el trascendido al apriete a usted? Totalmente. Totalmente. ¿Quieren que una parte de la causa? Totalmente, un apriete. Y aparte le digo más, periodistas televisivos, como el señor Majul, el señor Feynman, el señor Ventura, que hoy en TN se dignó decir que él no sabía quién merecería estar preso, si Moyano o Carsoglio. O el señor Lanata, que dijo que yo era un impresentable. Cuando el señor Lanata quiera saber o quiera conocer a Carsoglio, yo le voy a enseñar lo que fue Carsoglio, lo que es Carsoglio y lo que ha padecido y lo que ha trabajado para estar acá y cómo se dedica a su función. Y lo mío no es un regalo, lo mío es un producto de haber aprobado un examen. Fui ternado para fiscal de la provincia de Buenos Aires en 2 ocasiones. Resulté ternado para juez de paz letrado de Avellaneda. Y finalmente soy juez de garantía. Y en esa función voy a ahorrar el cargo hasta el último de mis días. Mi trayectoria como juez, pueden hablar con la gente de Avellaneda. Yo puedo caminar las calles de Avellaneda con total tranquilidad. ¿Habló con Moyano? No, todavía. No, ni tengo por qué hablar. Así que ¿Apunta la Procuración concretamente? Yo dije, ustedes sepan traducir lo que yo dije. Pero acá esa información no la tiene cualquiera, la tiene la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. En cuanto al pedido del fiscal Escalera, ¿Qué les digo? La Procuración General de la Provincia de Buenos Aires es testigo
de los múltiples aportes que he hecho yo en reunión con el doctor Contegrán en 2 oportunidades para transmitir alguna inquietud del personal acá del Polo que necesitaba especialmente el Ministerio Público Fiscal, que necesitaba algún tipo de oreja que los escuchara. Yo, como juez de garantía, sin tener nada que ver con el Ministerio Público Fiscal, he pedido 2 veces audiencia con el doctor Contegrán y le he ofrecido mi colaboración porque así soy yo. Doctor, el pedido del fiscal Escarera, ¿usted lo considera endeble y arbitrario? ¿Esto dice endeble sí. Y totalmente, aparte, no, le digo esto y no aclaro más. Ustedes lean el... y dirección, bueno, léanlo. Lean la resolución y dirección. La conferencia de prensa, las pautas las pongo yo. ¿Cómo? Las pautas de la conferencia de prensa las pongo yo. Entonces, bueno, ya está. El juez habla por sus fallos. Listo. Así que nada más les agradezco que se preocupen por este juez. Listo. Doctor, un segundito, habla. Bueno, ahí entonces escuchábamos, Juan, al doctor Carsoglio, ¿no? Dijo que ahora en breve tendremos la resolución del día de hoy donde él deja en claro este rechazo al pedido del fiscal Escarera, en donde pedían la detención inmediata de Pablo Moyano en la causa que investiga una asociación ilícita y que lo tenía al mismo Pablo Moyano como el jefe, ¿no? En el vínculo que tenían con la barra brava de Independiente. Muy bien, Jerónimo. ¿Quién acompañaba al juez? Que al final hubo aplausos, era gente del juzgado, después de la conferencia de prensa. Sí, eran algunos del juzgado, estaba su secretario. Por lo que nos comentaban, es un hombre que prácticamente logró y fue uno de los principales que impulsó la creación del Polo Judicial de Avellaneda. Sí. Hoy justo se cumplía el aniversario y por eso es que aquí prácticamente todos lo quieren, todos lo apoyan y un poco los aplausos y lo que escuchábamos recién cuando terminaba esta conferencia era parte de esto, ¿no? Hoy el fiscal denunció que en su casa lo llamaron en 2 oportunidades y lo amenazaron, tanto a él como a su familia, por esta causa. No el fiscal, algo que el juez, el juez, Juan, muy bien. El juez. Y por eso fue que decidió hacer esta conferencia de prensa, más allá de que se dio a conocer la resolución final, ¿no? Muy bien, gracias, Jerónimo. Cualquier novedad nos volvemos a comunicar. Hasta luego. Muy bien. Bueno, se acaba de abrir otra página interesante que seguramente llevará varios días y varios capítulos ahora con este juez que acusa, en este caso, bueno, ha hecho alusión también a nuestro diario, a La Nación y a otros colegas, como que él ha sufrido un ataque periodístico. No sabemos, bueno, la resolución supuestamente está por la cual rechaza el pedido de detención, pero ha politizado, ha mediatizado desde justamente quizás hasta lo ideológico esta causa de los Moyano. Claro. Yo de lo que dijo, si te parece, Juan, yo separaría en 2 aspectos. A ver. Uno que tiene que ver puntualmente con la decisión de rechazar el pedido de detención de Pablo Moyano y el segundo en el que él habla de una supuesta persecución hacia él. En lo que habla de la cuestión de Moyano no se refirió nada en la conferencia, es más, dijo yo pongo las condiciones, no aceptó preguntas y se remitió a la resolución que se conoció a principios de la tarde, del cual responsabilizó a la Fiscalía de Escalera precisamente porque dice, vinieron, se llevaron eso y en 20 minutos estaba subido en las redes. Lo responsabiliza de la difusión. El contenido de la resolución, que estaba ahí, ya lo conocemos, es esto que yo te explicaba hace un rato, que tiene que ver con que entiende que no hay elementos para que Pablo Moyano sea detenido, que las escuchas que comprometen, que es una parte de las pruebas, son previas a la presentación de la denuncia, que no se había citado a indagatoria a Pablo Moyano, con lo cual, con estos argumentos en su resolución, entiende que no hay motivos para que sea detenido Pablo Moyano cuando llegue al país. Recordemos que está en Singapur, que llega el jueves, está en un encuentro de sindicalistas a nivel mundial. Del transporte. Exactamente.
La segunda parte, que tiene que ver con esta presunta campaña, también hay dos partes. Una son las amenazas que él dice haber recibido, él y su esposa. Amenazas supuestamente, son amenazas anónimas, donde supuestamente de alguna manera le advierten que tenga cuidado respecto del fallo que va a hacer, porque si no van a correr una desgracia, tanto él como su mujer. No está especificado de qué lado viene. Queda un poco abierto si fueran amenazas del lado de los que se sentían perjudicados con una detención o los que se sentían beneficiados. Y en el medio mete al tema de los medios y puntualmente habla de una nota de La Nación que se publicó el domingo a partir de un texto de nuestro compañero Gustavo Carabajal, en la cual hay una salvedad, no refutó ni una línea, simplemente dijo hay una campaña en mi contra. Después esto fue replicado por el diario Clarín, tomaron otros medios más. ¿Cuáles eran los datos que probablemente hayan enojado al juez, que insisto, no desmintió ninguno de los puntos? No. En primer lugar, que tiene que ver con el modo en el que arriba a este juzgado, ya que él es un hombre con una identificación partidaria con el justicialismo y fue impulsado en el cargo que está hoy por el exintendente Baldomero Cacho Álvarez, un histórico varón del conurbano en la época en que el peronismo dominaba la provincia de Buenos Aires, con lo cual hay una vinculación concreta y además él es hincha de Independiente, tuvo participación en la vida del club. Esto por el lado de lo que tiene que ver con él. Ahora, además, y lo más complicado... Reconoció que fue director del cementerio también. Exactamente. Que vamos a suponer que, digamos, no habría allí una cuestión objetiva para obstaculizar el ascenso al juzgado. Lo que sí es complejo es que él tiene, según contaba, y tengo acá la nota de Gustavo justamente, tiene en primer lugar un pedido de indagatoria presentado por la Fiscalía de Delitos Económicos e Institucionales por el delito de presunta falsedad del documento público. Y además tiene otros dos sumarios en la Corte Provincial, una que tiene que ver con violencia laboral contra el personal de su juzgado y otra por una declaración inconveniente de inconstitucionalidad en el sorteo de las causas. Es decir, arrastra cuestionamientos objetivos en su desempeño como juez que todavía tiene pendientes. Por eso, cuando esta causa llegó a manos de este juez, bueno, apareció de alguna manera esta radiografía de cómo llegó al juzgado y las cuestiones que todavía tienen pendientes. Entonces, él ahora lo que hizo fue desautorizar al fiscal que pidió la detención y después también dijo: esta información solo podía tenerlo la Procuración. Exacto. Está hablando de Julio Contegrán, que es el procurador en la provincia de Buenos Aires. Ahora, más allá de dónde provino la información, no dijo que esto es falso o no dio ninguna explicación respecto de esto, que era quizás lo que se hubiese esperado para sostener. Igualmente, él sigue siendo juez, puede hacer lo que hizo, no lo invalida en este sentido, pero es un poco para tener el panorama completo. Bien. En todo caso, habrá que ver qué determinación toma la Cámara, es decir, el tribunal por encima de este juez, que puede definir si efectivamente el pedido de detención de Pablo Moyano es pertinente o no. Claramente. Sí, hay que ver también incluso si esto no hace que sea separado. Porque, digamos, el juez, esto lo hemos visto otras veces, jueces que de alguna manera involucran otras cuestiones políticas o mediáticas en las causas, y esto ¿qué hace en definitiva? Que a lo mejor alguien pida el corrimiento del juez de la causa, no habría que descartarlo. Bueno, él está diciendo que hubo presiones. Claro. Se traduce de lo que él dice que fueron presiones para avanzar con la detención, pero no lo especifican, ni siquiera en las amenazas estaría claro que viene de este sector. Pero él en un momento no dijo que la amenaza fue posterior a su decisión. Él dice que fue posterior a que se conociera en qué sentido iba, pero la verdad es que no se había difundido hasta el día de hoy, no se sabía cómo iba a actuar, se presumía que el hecho de que no lo hubiesen indagado previamente era un obstáculo para directamente pedir, hacer lugar al pedido de la detención, pero no se sabía concretamente. Ni tampoco el contenido de la amenaza. No, claramente que no, porque es más, él dice que parte de las amenazas fueron hoy. Entonces, de alguna manera, él está vinculando una cosa con la otra y de algún modo se planta la misma línea que lo que había planteado Hugo Moyano, porque más temprano, en otro contexto, que era el reclamo por la reapertura de paritarias de camioneros, estaba
Hugo Moyano allí, le dieron la noticia y hubo un festejo de parte de esto y valoró de alguna manera la valentía del juez de pronunciarse en contra del pedido del fiscal. De algún modo avala esta hipótesis de la politización de la causa. No lo dice el juez, sí lo dijo Moyano, que detrás de esto estaba el gobierno, y de algún modo el juez indirectamente se hace cargo porque acusa al procurador y también responsabiliza al fiscal por las filtraciones, ¿no? Sí, por lo tanto se abre otra instancia seguramente acá, que es la resolución del juez en esta causa, depende de lo que haga la Cámara. Bueno, en principio la Cámara lo que va a tener que resolver es si una vez que el fiscal apela, si efectivamente hace lugar o no a lo que resolvió el juez de que no lo detengan a Pablo Moyano, ¿no? Ese es el punto central que va a resolver. En paralelo, el fiscal va a citarlo, ya dijo, va a citarlo a declarar. Hay que ver qué dice Pablo Moyano ante las evidencias que fue reuniendo el fiscal. Acaba de decir el fiscal que entiende que hay elementos probatorios contundentes, dijo, para responsabilizar a Pablo Moyano. Recordemos también que la acusación contra Pablo Moyano tiene que ver con una serie de negociados, según el fiscal, que se realizaron en el Club Independiente como parte de una banda de la cual formaba parte la Barra Brava y de la cual el articulador principal era Pablo Moyano. Esto tenía que ver con negocios vinculados con la venta de entradas, con la contratación de empresas vinculadas a camioneros, bueno, una serie de ilícitos. También allí está imputado Hugo Moyano, lo que pasa es que la justicia todavía no tomó una resolución respecto a la situación de Hugo. Avanzó más con Pablo Moyano porque fue involucrado por uno de los ex barras, uno de los ex líderes de la Barra Brava, Pablo Bebote Álvarez, que está detenido por esta causa, quien lo involucró directamente a Pablo Moyano, y hay algunas escuchas que también lo involucran a Pablo Moyano en el arreglo de estos negociados. Por eso se avanzó más rápido con Pablo Moyano, el fiscal entendió que había elementos, el juez evidentemente que no. Yo tengo la sospecha, Jorge, que esto responde a una idea de apartarse de la causa. Porque obviamente que con los dichos del juez, hablando de otros periodistas también, habló de varios colegas, esto por supuesto va, y de la propia Procuraduría de la provincia, esto va a generar obviamente una investigación periodística seguramente sobre también la trayectoria del juez. Es que ¿Qué van a hacer los periodistas, los colegas que fueron nombrados? Van a averiguar, bueno, a ver, cuando alguien levanta la mano, la lupa se pone ahí. Cuando alguien anda sigiloso, digamos, nadie le presta atención. Este juez lo que ha logrado recién es que los medios que él nombró se pongan a ver, veamos la trayectoria del juez Carsoglio. Hay que ver qué pasa ahí, ¿o no? Es que yo creo que, insisto, él responsabiliza a los medios de una campaña, pero ni siquiera habla de una campaña de falsedades respecto de su desempeño. Él ya está complicado por esto que mencionábamos recién, que aparecía en la nota del domingo de Gustavo Carabajal. Él tiene denuncias abiertas, entonces su situación es endeble ante la justicia propiamente. Después vienen los medios posteriormente y él se enoja por eso, ¿no? Pero está en una situación delicada. Yo te diría, Juan, que si diéramos un paso para atrás respecto de todo el episodio, este es un episodio complejo con actores grises por lo menos. Tenemos una justicia en la provincia de Buenos Aires que ni siquiera es como la que estamos acostumbrados a cuestionar o analizar de Comodoro Pi en los tribunales federales. Con un fiscal de Lomas de Zamora que hizo este pedido, con un juez que llega, insisto, con apalancamiento político, que tiene estos antecedentes. El protagonista es Pablo Moyano, con una serie de elementos de delitos altamente verosímiles. Habrá que ver en todo caso si Pablo Moyano tuvo que ver con eso o no, pero claramente el funcionamiento independiente de la Barra Brava Independiente es algo que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, con lo cual hay un grado de verosimilitud y una serie de hechos sumamente importantes. Y aparte de todo esto viene la cuestión política, si querés, que es los moyanos diciendo esto es parte de una campaña del gobierno para distraer. Y el gobierno que por abajo dice, si hay algo que nosotros no querríamos para nada, es que en este momento haya un motivo más de crispación social con los gremios todos unificados para defender a Pablo Moyano en un momento que el gobierno tiene otros problemas mucho más complicados, ¿no? Así es, esa sospecha de que todo es para confundir y olvidar. Nadie se olvida lo que cuestan las cosas, ¿no? Con
con estos episodios igual. Exactamente. Aparte, los precios no bajan. No, con claramente no, claramente que no. Sí. Y hay una cuestión que yo creo que también es importante recordar. En general, y hubo casos, por ejemplo, Moyano con Cristina Kirchner, en donde hizo exactamente la misma acusación. Sí. En el momento que el que tenía las causas era Hugo Moyano, digamos que entre Pablo y Hugo tienen más o menos 8 causas judiciales de distinto tipo abiertas, ¿no? Y Hugo ya sufrió en algún momento esto que él decía, una persecución política, y se le atribuyó a Cristina Kirchner. Siempre, de algún modo, cuando tienen problemas judiciales, claro, bueno, aparece la pata política para justificarla. Qué bueno que recuerdes esto, ¿eh? Sí. El mismo argumento con Macri y con Cristina Kirchner. Exactamente igual. O sea que nadie puede investigarlos. Exactamente, porque siempre el riesgo o la amenaza para el poder político, claro, es la movilización, el planteo en las calles. Sí, sí. Y además, también hay que decir, con muy poco entusiasmo, pero coaliga a otros sectores que hoy están en la vereda opuesta a Moyano dentro del mundo gremial, pero bueno, se solidarizan también por temor de lo que les pueda pasar a ellos en otras circunstancias. Sí. También dijo, y llama la atención, yo hablo solo por mis fallos, pero dio una conferencia y repartió para todos lados, con lo cual está embarrando. Bueno, esta conferencia. A ver, yo lo que creo es que porque si no da el fallo, hace la denuncia por amenazas y ahí termina. Bueno, a ver, él respeta, es medio curioso, da una conferencia de prensa para hablar de su situación personal, claro, y no de lo que acaba de resolver. Por eso. Eso es extraño, pensaba que un poco iba a argumentar en ese sentido. En ese aspecto, digamos que fue coherente porque él no volvió a hablar del fallo, dijo, claro, ahí está, ya lo difundió la Fiscalía, un poco como diciendo, bueno, si ya la tienen, no me pregunten a mí, y se dedicó a hablar de su situación personal, de esta presunta campaña y de las amenazas que había sufrido. Es decir, no fue casi ni una conferencia de prensa, fue una especie de autodefensa y un planteo respecto de su imparcialidad, que es lo que él estaba tratando de defender, ¿no? Bien.